Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí nuevamente llevando este mensaje tan bello y hermoso y vamos ya por el reposo del cristiano número 6. Así que ya en este nivel, en esta prédica número 6, ya tiene que estar más o menos, por lo menos en reposo o medio reposo. Saludos especiales a todos los hermanos, amigos, a mis hijos, a mis padres, a todos los hermanos que siempre nos escuchan y los amigos también, que Dios los bendiga grande y poderosamente. Pastora. Dios los bendiga a todos y bueno, seguimos en esta serie, el reposo del cristiano, así que siéntate reposado a escuchar esta parte número 6. Amén. Y vamos a hablar en esta parte número 6 porque recuerde que el reposo del cristiano es un tema donde es como la voluntad de Dios, es que tú aprendas a entrar en reposo, es que tú aprendas a vivir una vida en quietud. Y ojo, como lo dije en prédicas anteriores, no quiere decir que no te va a pasar nada malo, que no te va a enfermar o que no van a venir malas noticias por X, cualquier causa, sino que tenemos que aprender a entrar en el reposo porque eso es un beneficio para nosotros. Y Dios, cuando murió en la cruz, Jesús, Él pagó el precio de nuestra paz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Claro que cuando viene un momento de cualquier mala noticia uno se puede angustiar o preocupar, pero lo que yo quiero decir con esto es que muchos viven angustiados, afanados, alterados, con temores siempre. Y eso es algo que no debe ser de un cristiano. Entonces, esta prédica, como le he contado mi testimonio, yo era una persona, pastor, predico, todo, pero era una persona muy ansiosa y afanada, hacía las cosas muy apurado, no disfrutaba de las cosas. Entonces, esto me ha enseñado a mí de una experiencia que tuve de cómo entrar en ese reposo del creyente. Como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces dice, no como el mundo la da. Quiere decir que la paz que Él da es distinta a la del mundo. Entonces, eso lo tenemos que aprender. Ahora, vamos a tocar hoy un tema que tiene que ver muchísimo con el reposo del cristiano y es la santidad. ¿Cómo influye la santidad al 100% para que un creyente pueda disfrutar del reposo de Dios? Vamos a ver esto, cómo puede influir o influenciar la santidad en el tema del reposo. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, vean esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para, dígale a su vecino, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, que el sueño de Dios es que tú y yo seamos santos, vivamos en santidad, estemos en el camino de la santificación. Ese es el sueño de Dios. Ese es el propósito por el cual principalmente nos escogió, para que fuéramos santos, limpios, libres de todo tipo de pecado que puedas practicar. Porque recuerden que nosotros tenemos debilidades, a veces nos podemos sentir desanimados o de repente una persona puede gritar, lo que sea, X, pero eso son debilidades, la persona lo va dejando. Pero cuando dice aquí que fuéramos o debemos ser santos y sin mancha, está diciendo que ya tú no debes ni puedes practicar algo que sea pecaminoso. Entonces, porque tiene que ver mucho con el reposo. Y mire lo que dice luego Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vean esto. Uno, el sueño de Dios, el propósito, o sea, la intención de Dios. Aquí en este versículo Dios abre su corazón y dice, ¿sabes qué? Yo te quiero, yo te escogí porque quiero verte santo y que vivas una vida agradable para mí. Ese es el propósito de Dios. Es nuestra primera misión que nosotros debemos cumplir. Porque si no cumplimos esta misión, entonces podemos vivir un cristianismo de conocimiento, de obligación, de servicio a Dios, pero nunca de amistad, de unión y de compañerismo, lo que la Biblia llama el primer amor. Ahora, cuando yo digo aquí que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, entonces esto quiere decir que el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en la santidad, un papel, diría yo, primordial en lo que es la santidad. Y ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Esta parte de que del Espíritu Santo que juega un papel muy importante. Entonces miren esto. ¿Qué pasa con el cristiano? Que de repente no podemos estar con Dios y estar divididos o en desacuerdo con Él. Porque cuando no andamos en santidad y practicamos pecado, estamos en desacuerdo con Él y divididos. Cuando estamos en contra de nuestro llamado principal, que es la santidad, entonces estamos en contra de su propósito, de su sueño, y no estamos entendiendo nuestro primer deber, que es la santidad. Cuando vivimos en santidad, cuando no vivimos en santidad, es cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y lo voy a explicar más adelante. Ahora vean esto. Mateo, vean esto para que ustedes entiendan un poquito que tenemos que estar un poco como centrados en qué es ser cristiano. En Mateo 12, capítulo 12, verso 22, Jesús es criticado. Y cuando Él es criticado, Él da una explicación del mundo espiritual, de lo que Él hace, con quién está Él y quién es su opositor. Entonces, Jesús de repente dice que entonces fue traído. Sabes que a Jesús le llevaban muchas personas endemoniadas, poseídas, enfermos. Él los sanaba, los liberaba. Entonces en una de esas dice, esto está en Mateo capítulo 12, desde el verso 22. Entonces dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba asombrada, atónita, decía, ¿será que este es el hijo de David? Mas los fariseos, los que siempre muchos de los fariseos, aunque algunos se convirtieron, muchos estuvieron en contra de él, mas los fariseos lo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, en otras palabras, decía que Jesús era como un líder de entre los demonios, por eso que los demonios le obedecían. Cuando le dicen eso a Jesús, que él era como el líder de los demonios, entonces dice la Biblia, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Entonces le empieza a decir, un reino, o sea, que él no puede echar fuera a un demonio siendo él parte de esos demonios o siendo un principal de esos demonios. Pues entonces está diciendo, entonces el reino de Satanás estuviera dividido. Entonces en el 26 lo aclara más y dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Entonces viene Jesús y dice aquí, y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y sigue, pero si yo por el Espíritu de Dios, aquí viene, yo por el Espíritu de Dios, o sea, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo con Jesús no estaba contristado, él era dirigido por el Espíritu de Dios. Dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y mira lo que dice, porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no se le ata y luego saquea su casa? Entonces miren esto, ve. Jesús nos está diciendo aquí que él por el Espíritu de Dios echaba fuera demonios. Y dice que no es por Satanás, más bien él está en contra de Satanás. Por eso que por el Espíritu de Dios los demonios le obedecían. O sea, él estaba conectado con Dios, él era vivo, estaba vivo, santo y puro. Y por estar conectado con Dios, él echaba fuera a los demonios. Y luego dice esto, y luego dice aquí, y Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque entonces su reino estuviera dividido. Quiere decir que el reino de las tinieblas está unido. Ahora, ¿qué quiero yo decir con esto, mi hermano? Que tú no puedes estar dividido con Dios. Escúcheme, si tú eres un cristiano que tienes tiempo y todavía ves pornografía, todavía sales con mujeres por ahí escondido, todavía chismosea, todavía no perdona, todavía haces cosas que a Dios no le agradan, quiere decir que tú estás dividido, tú no estás de acuerdo con Dios, porque estás con Dios y con Satanás. Y aquí Jesús dijo, yo nada que ver con él. Yo echo fuera demonios porque el Espíritu de Dios está conmigo y yo estoy con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces nosotros para estar de acuerdo con Dios y ser santo y vivir en reposo? Mi hermano, lo primero que tenemos que hacer es entrar en un profundo arrepentimiento. Yo como pastor, ya tenemos más de 10 años. ¿Cuántos años? 15, ¿no? 15 años como pastor. Hermano, usted no se imagina la cantidad de cristianos que en un área específica no han entrado a un verdadero arrepentimiento. No han entrado, no han cortado con eso. La cantidad de cristianos que viven una vida doble, la cantidad de cristianos que no entran a un total arrepentimiento en un área específica donde fueron débiles en el mundo. Entonces, ahora, ¿cómo uno puede lograr entrar a un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo se logra? Primero tienes que tener el poder del acuerdo con Dios, ser sincero con Dios, tomar una decisión, rogarle a Dios y decirle, Señor, yo quiero agradarte. Yo me pongo de acuerdo contigo que cada vez que me venga ese pensamiento o cada vez que yo quiera hacer eso, yo lo reprenda, yo lo rechace y yo me aleje de eso. Lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con Dios, lo dijo Jesús. Jesús dijo que él estaba de acuerdo con el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios lo movía, lo dirigía a él, le decía las cosas a él. Él estaba en un profundo acuerdo con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo entra uno en un profundo acuerdo con Dios? Fíjense, en Ezequiel capítulo 20, verso 35, dice Dios, dice, yo los traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Vean esto. Cara a cara los traeré al desierto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ir al desierto es un lugar, ya sabemos, desierto, no hay nada. Eso quiere decir que tú tienes que abrir tu corazón con Dios y verlo cara a cara, decirle cara a cara, Dios, yo esto lo voy a dejar. Yo soy sincero contigo y esto lo dejo yo. Esto lo voy a hacer ya. Hoy es el día. Y fíjense que cuando tienes ese acuerdo cara a cara con Dios, que empiezas a rechazar eso, entonces esa transparencia, esa sinceridad, esa amistad, esa unión te va a llevar a tu libertad. Pero no puedes hacer las cosas que tú quieras
y con tu cara lavada después presentarte con Dios. No puedes hacer eso. Entonces, todo esto se logra con la unión, la sinceridad, la amistad, la transparencia con Dios, ayudado con la constancia. Y cuando tú lees más adelante, luego que Dios dice, voy a hablar cara a cara con ellos, desde el versículo 41 dice que luego que ellos sean sinceros conmigo y yo les cambie el corazón, me confiesen sus pecados, yo les cambio el corazón. Mira lo que dice el 41, dice, como incienso agradable los aceptaré cuando los haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado en las tierras en que están esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Quiere decir que Dios es santificado a través de ti y de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos apartados, que cuando las personas nos vean, digan, él es un cristiano, él hace cosas que nosotros no hacemos, él dejó de hacer cosas que nosotros hacemos que son malas, él es cristiano. Quiere decir que Dios te está santificando frente a las personas, te está diciendo que sí se puede santificar a una persona. Luego dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando los haya traído a la tierra de Israel, por el cual alcé mi mano jurando que la daré a mis padres. Y allí, mira esto, cuando tú te pones cara a cara con Dios y le eres sincero a Dios, dice, y allí te acordarás de tus caminos y de vuestros hechos con que te contaminaste, y te aborrecerás a ti mismo a causa de todos los pecados que tú cometiste. ¿Qué significa esto si lo resumimos? Que la forma de entrar a un verdadero arrepentimiento es cuando tú aborrezcas, rechaces definitivamente eso que te aleja de la santidad y te aleja del reposo de Dios. Que entras al verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué te aconsejo yo como pastor? Mira, te voy a dar el consejo más grande del mundo. Todos nosotros tenemos prioridades. Todos nosotros, tanto en nuestra vida familiar, secular, nuestro trabajo, todo. Y tenemos prioridades en la vida espiritual. Ahora, de todas las prioridades, la familiar, la secular, la espiritual, sigue con las demás, porque una prioridad es una prioridad, debes hacerlo. Si tú dices, bueno, mi prioridad es tratar bien a mi esposa, comienza a tratar bien a tu esposa, no la dejes. Pero encima de todas las prioridades, pon como prioridad vencer eso que no te lleva a un arrepentimiento. Decide poner eso como una prioridad. No importa que tú digas, es que mi esposa es así, o que tú digas, mi esposo es así, no importa. Tú vas a cambiar, tú te vas a santificar por Dios. Y si tu esposa, tu esposo, no sé, tu jefe, lo que sea, ellos no cambian, no importa, tú vas a cambiar. Pero debes poner esto como prioridad. Ahora, ¿cómo comienzo yo esta prioridad para no contristar al Espíritu Santo de Dios y para estar lejos del sistema del mundo? Lo primero que tienes que entender, vamos a leer aquí, que tiene que haber una separación. Mira lo que dice aquí Jesús en Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Dice, perdón, este es Lucas. Juan 15, ok, verso 18 y 19. Lo primero que tienes que entender, que tiene que haber una separación, dice Jesús. Si el mundo te aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. De repente, ¿cómo el mundo nos aborrece?
Por ejemplo, tú eres guardia nacional o policía y de repente los policías son corruptos, pero tú eres cristiano y ellos se ponen de acuerdo para sacarle dinero a las personas por X motivo. Por cierto, hoy me escribió un hermano diciendo, caramba, esos policías me sacaron $10. Estaba molesto porque, bueno, quién sabe qué excusas le hicieron para quitarle ese dinero. Entonces supongamos que tú estás en la policía, entonces estás con 4 o 5 policías y ellos se ponen de acuerdo para sobornar o sacar dinero. Y tú dices no. Tú dices no porque yo no estoy con ese sistema del mundo del soborno, de la trampa. Ellos te van a aborrecer. Tú no vas a poder ser amigos de ellos. Ellos te van a rechazar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora, si tú te pones de acuerdo, ellos te van a amar. Entonces, si en las cosas pecaminosas del mundo tú tienes amistad y tú haces cosas así, quiere decir que tú no has aprendido a tener una separación. Estás lejos de la santidad. Si los hombres andan coqueteando con mujeres y las ven y les toman el teléfono y son casados y chatean, eso es el mundo. Si tú haces lo mismo, tú estás coqueteando con el mundo. Tú estás haciendo las mismas abominaciones, las mismas cosas feas que hacen las personas del mundo. Entonces, ¿qué quiero yo decirte con esto? Que tiene que haber una separación. Recuerden que el mundo, yo lo he explicado muchas veces, no es que tú te vas a encerrar en un convento, en una montaña, porque el mundo es malo, no. El trabajo, la familia, los parques, la playa, la montaña, el trabajo honesto, las calles, pasear, salir, eso es de Dios, comerciar es de Dios. Lo único que no puede estar unido al sistema del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que entender que debe haber una separación, porque si no, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver lo que dice Efesios, el consejo que le estaba hablando lo que le estaba hablando de la separación, les voy a contar un poquito lo que me pasó a mí cuando yo era nuevo creyente, que comencé, yo no sabía las cosas de Dios, yo practicaba o tenía curiosidad por conocer las cosas de la brujería, porque veía que sucedían cosas sobrenaturales y tenía como esa curiosidad de saber cómo hacían ellos eso. Entonces, cerca de donde yo trabajaba había un hechicero donde él practicaba sus cosas, hacía consultas y yo empecé a leer los libros que él tenía ahí y empecé como a curiosear y él me empezó a enseñar ciertas cosas de ese mundo. Ahora, cuando él me empieza a enseñar eso, yo no sabía que el que está en la brujería, en la santería, en todo eso, le entran espíritus, pero espíritus que no son de Dios. Bueno, y la historia es muy larga. Luego de que me sucede algo a mí, yo empiezo a buscar ayuda y termino en una iglesia cristiana. Entonces, cuando voy a ese lugar, el pastor hace una simple oración y me siento bien. Todo eso que sentía se me fue. Entonces, se me fue y yo dije, ok, ya el pastor oró por mí, le di las gracias, él me dijo, mira, ven a la iglesia, nosotros tenemos servicio los domingos. Yo dije, bueno, algún día vendré a la iglesia. Me fui, pero seguí practicando el pecado y seguí haciendo las cosas que hacía. Y resulta que al mes, a los 2 meses, no recuerdo, me volví a sentir mal y volví donde el pastor y donde un hermano. O sea, el pastor no estaba, le pregunté salió el hermano, que es vecino del pastor, subí a la casa del hermano, luego el pastor vino y empezaron a hablar conmigo porque no había ido a la iglesia y eso. Entonces, bueno, como buen mundano, uno siempre, la mentira es lo que lo defiende a uno. Entonces le metí unas mentiras, pero lo cierto era que me volví a sentir mal. Entonces, cuando ellos oran por mí de nuevo para liberarme, como pasó la primera vez,
esta vez no fue igual, esta vez fue más fuerte. Y no solamente fue más fuerte, no quedé liberado en el momento. Entonces en un momento el pastor tuvo que salir y dijo, discúlpame, ya regreso. El hermano salió también y la Biblia, se quedó una Biblia ahí en la mesa y yo me quedé esperando que ellos vinieran y de repente en mi mente yo empecé a pensar, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me liberé? ¿Por qué me está volviendo a suceder? Y yo nunca había leído la Biblia. Entonces cuando agarro la Biblia y la abro, el primer versículo en mi vida que me salió en la Biblia fue este. Cuando abro la Biblia y me salió así. Y yo preguntándole a Dios, ¿qué quería Él conmigo? Entonces me dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, yo estaba viciado de los deseos engañosos del mundo, las mujeres, el alcohol, X. Entonces me dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate el viejo hombre. Y luego dice, y renueva en el espíritu de tu mente, o sea, cambia tu manera de pensar y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios, lo que yo le estaba explicando, ahí entendí por qué me estaba llamando Dios, para que fuera santo, para que cambiara, para despojarme del viejo hombre. Entonces ahí Dios me mostró el propósito, porque yo nunca había leído la Biblia, justo me sale eso, yo preguntándole qué quería que yo hiciera. Luego de eso comenzó un proceso en mi vida hasta que tuve mi liberación definitiva y me entregué a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, fíjense, sin yo conocer Biblia, sin conocer nada, Dios me habló a un arrepentimiento. Despójate del viejo hombre. Me lo dijo de una forma muy clara, muy sencilla y muy transparente. Entonces, ahora, ok. Ahora, lo que hablé también, perdón, ok. Entonces, lo que hablé también, fíjense lo que dice aquí Efesios, capítulo 4, desde el versículo, vamos a seguir leyendo lo que me salió a mí. Entonces dice, por lo cual desechando, dice, vístete del nuevo hombre, ¿verdad? Entonces luego dice, por lo cual desechando la mentira, habla la verdad cada uno a su prójimo. Ya empieza. El mentiroso deje de mentir, porque somos los miembros los unos de los otros. Dicen, airaos, pero no pequéis. O sea, tú te puedes molestar, pero ya no puedes maldecir. En los ataques de rabia no le digas estúpido, estúpida al otro, bruto, bruta, yo no sé qué. Te puede molestar porque uno a veces no puede evitar molestarse, pero sin pecar. O sea, cuando te moleste dice no peque. Ahí te va. Y dice, y no deis lugar al diablo. Ya vuelve lo que dijimos al principio. Jesús estaba unido al Espíritu Santo. Y él estaba en contra del enemigo. Por eso es que él echaba fuera demonios. Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, habían personas que vivían del robo. Está diciendo, no, ahora trabaja. Y dice, no solamente trabaja, sino para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Porque siempre el cristiano, esta es una cosa que ordena Dios en todas partes, que no es solamente trabajar y suplir tus necesidades, amén. También el cristiano debe aprender a compartir con el que no tiene. Y luego dice, mira el otro consejo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ya te está diciendo, cambia tu vocabulario. Luego dice, y no contristéis
no contristen, aquí viene, al Espíritu Santo de Dios. Recuerda que al principio hablamos que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, y al principio el primer versículo fue que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Entonces, como fuimos sellados por la promesa de Dios con el Espíritu Santo, entonces aquí dice, y no contristen al Espíritu Santo. Entonces, dice, de Dios por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces dice, quítate de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, malicia. Entonces, la amargura, el enojo, la ira, todo eso, la gritería, contrista al Espíritu Santo. Y lo que estábamos hablando antes, el hurto, la mentira, las palabras deshonestas, las palabras corrompidas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Para entrar al reposo de Dios, está muy ligado con la santidad, en primer lugar, y muy ligado con no contristar al Espíritu Santo. Tenemos que estar unidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú contristas al Espíritu Santo, quiere decir que hay algo en tu vida que tú estás haciendo que a Él no le agrada, que a Él no le gusta. Entonces, ¿cómo vas a entrar al reposo de Dios si el Espíritu de Dios en Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe? Si Él es el que te va a dar todo eso, el amor, el gozo, la paz, entonces ¿cómo lo vas a contristar? Tiene que haber una unión. Por eso que para entrar al reposo de Dios es muy difícil que una persona entre al reposo de Dios cuando no sabe su propósito, su llamado, que es la santidad. Entonces, es muy importante que comencemos a tener un verdadero arrepentimiento. Y en la próxima clase voy a dar paso a paso cómo salir y cómo llegar a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué debes hacer para llegar a un verdadero arrepentimiento para que entres en el reposo de Dios? Ojo, entrar en el reposo de Dios no quiere decir que los problemas se van a acabar. No, entrar en el reposo de Dios es cuando tú vas a tener comunión con Dios, y eso te va a ayudar en el momento de la dificultad. Vas a sentir el consuelo, el ánimo de Dios, porque el Espíritu Santo no está contristado. Entonces, tiene que ver mucho la santidad con el reposo del cristiano. Así que hoy te invito que a partir de hoy comiences, yo lo voy a explicar en la próxima clase, que a partir de hoy comience un verdadero arrepentimiento en eso, ojo, que no necesitas lente, que no necesitas anteojo, que ya tú sabes de lo que te estoy hablando. No estoy hablando de que le vas a orar a Dios y vas a decir, ay Dios, el pastor Bartan dice que tengo que arrepentirme. ¿De qué me tengo que arrepentir? No, esto no es para eso. Esto es para lo que tú sabes que tienes que arrepentirte. Para lo que tú sabes que siempre te hace entristecer. Para lo que tú sabes que tienes que salir de ahí. Esto es para eso. Y vamos a orar a Dios, vamos a hacer una oración a Dios para pedirle a Dios que eso se vaya de tu vida. Y la próxima semana, atento a la próxima prédica, el próximo domingo, para que te voy a dar la ayuda de cómo salir de ahí. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos vivir en reposo y queremos agradarte, porque cuando tú nos llamaste, Dios, tu llamado principal era apartarnos para ser santos, apartarnos para ser limpios, apartarnos para ser como tú, Señor. Y Padre, hay muchas cosas a veces que son un estorbo en nuestras vidas, ya sea la lujuria, la pornografía, tantas cosas que hay en el mundo, Señor, el desánimo, que a las personas lo atacan y ellos no saben salir de ahí. Señor, yo te pido que tú les des la fuerza, la bendición de que ellos puedan salir de ahí. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, pastora. Amén. Wow, qué palabra tan poderosa, tan eficaz, porque
Estar en el reposo con Dios es que nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra mente esté en paz con Él. Y si está en paz con Él, está en el reposo. Amén, amén. Así que vamos a estar en reposo con Dios. Dios me los bendiga, mi hermano. Recuerde, no pierda la salvación por nada. Vaya a un profundo arrepentimiento. Agrade a Dios, que para eso Dios te llamó. Muchos bachik y chao. Chao.